Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. El título de esta semana es La victoria de Cristo sobre la muerte. Tengo que decir que me encanta este título, porque de todos los diferentes paradigmas o teorías que existen para explicar la muerte o el propósito de la muerte de Cristo, este título hace alusión al paradigma más antiguo, que se remonta a Jesús, los apóstoles y los primeros siglos del cristianismo. Y ese es el paradigma de Christus Victor, que es el latín para Cristo es vencedor o Cristo es victorioso. Comencemos. La primera reseña del Evangelio registrada en la Biblia fue dada justo después de la caída del hombre en pecado. La encontramos en Génesis 3:15, cuando Dios le dijo a la serpiente: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Este texto no solo se convierte en el primer anuncio de las buenas noticias de salvación para el hombre que recién había caído en pecado, sino que también se convierte en la primera profecía mesiánica de todas las Escrituras. Sin embargo, noten ustedes que el primer anuncio del Evangelio o la primera profecía sobre la venida de un Mesías y su propósito no tiene nada que ver con venir a morir en nuestro lugar para pagar nuestros pecados, recibiendo el castigo que nosotros merecíamos, sino que claramente habla de un Mesías que saldría victorioso ante la serpiente, o lo que es lo mismo, habla de un Christus Victor. En todo el conflicto que hemos venido analizando desde que comenzamos esta serie de estudios, Dios tiene un solo enemigo, y no somos ni tú ni yo, ni ningún ser humano, sino el pecado, el cual muchas veces es personificado en las Escrituras por el querubín rebelde, o la serpiente antigua llamada Diablo o Satanás. De hecho, la gran noticia del Evangelio que Dios nos da desde Génesis 3:15 es que Dios nunca, y te pido que lo escuches bien claro, Dios nunca ha visto al hombre como su enemigo, sino al pecado personificado en la serpiente. El Mesías no vino a aplastarle la cabeza a ningún hombre, ni nunca vendrá a aplastarle la cabeza a ningún hombre, sino que el Mesías vino a aplastarle la cabeza a la serpiente para de esa manera librarnos de la esclavitud del pecado. La semana pasada les mencioné cuando Jesús le dijo a sus discípulos: el amor más grande que uno puede tener es dar su vida por sus amigos. Juan 15:13. Eso quiere decir que en la cruz, cuando Cristo estaba mirando a toda la humanidad, Él no estaba mirando enemigos o personas con las que Dios estaba enojado. Tampoco estaba mirando a personas que merecían su castigo o la venganza de la ira de Dios sobre ellos por su desobediencia, sino que Jesús estaba mirando a todos sus amigos que existieron y existirán en la historia de este mundo, porque no hay un amor más grande que el de dar la vida por los amigos. Es por eso que Jesús pudo decir con toda tranquilidad: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Es por eso que también Pablo, después de haber conocido el misterio de la cruz revelado por Jesús, dijo: en cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Primera de Corintios 2, del 6 al 8. Si todos los grupos políticos y religiosos se pusieron de acuerdo para matar a Jesús en la cruz, fue precisamente porque lo vieron como su enemigo. Y si lo vieron como un enemigo, fue precisamente porque el velo que la serpiente había puesto desde el principio sobre nuestras mentes con respecto al carácter de Dios no les permitió entender o conocer el misterio de la sabiduría de Dios del cual habla Pablo. Y ese misterio es que el enemigo está dentro de nosotros y es de ese enemigo que vino a salvarnos Jesús.
Cuando el ángel se le apareció a José por motivo del embarazo de María, le dijo: María, tendrá un hijo, y lo llamarán Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 9:21. En esta ocasión, una vez más, el cielo anunció la venida del Mesías y su propósito. Y ese propósito no fue venir a salvar al mundo del castigo de la ira de Dios, sino a salvarnos de nuestros pecados. Jesús no vino a parar la mano del Padre con su propio cuerpo para que no cayera sobre nosotros. No vino a escondernos detrás de Él ni a bañarnos con su sangre para frenar la venganza de Dios sobre la humanidad pecadora. Jesús vino a vencer, aplastando la cabeza de la serpiente y de esta manera salvarnos del pecado que trajimos sobre nosotros mismos al escuchar las mentiras del querubín rebelde. Y yo te pregunto, lee Santiago 1 del 13 al 15. ¿Cuál es la secuencia de acción que describe Santiago aquí y que no tiene nada que ver con Dios? En primer lugar, ¿por qué somos tentados? Segundo, ¿cómo llega a producirse o a engendrarse el pecado en nosotros? Y finalmente, ¿qué es lo que engendra o produce la muerte? ¿Dónde está la mano de Dios en todo este proceso? ¿Dónde está la mano de Dios en la tentación o la prueba? ¿Dónde está la mano de Dios en ser seducidos por nuestros propios deseos o concupiscencia? ¿Dónde está la mano de Dios en el que el pecado se produzca en nosotros? ¿Dónde está la mano de Dios en que experimentemos la muerte? Entonces, ¿quién es nuestro enemigo y dónde se encuentra? ¿De dónde sacamos que la muerte es el castigo de Dios por nuestros pecados? Estoy seguro que muchos de ustedes me dirán: de la Biblia. A lo que yo respondo: se dan cuenta porque se hace extremadamente importante interpretar la Biblia única y exclusivamente por medio de Cristo. Lee Romanos 6:23. ¿Quién paga con muerte y quién regala la vida gratuitamente? Se dan cuenta que Dios no puede ser el que paga con muerte y a la vez el que nos regala la vida. ¿A qué clase de Dios estaríamos adorando si hiciera algo así? ¿Es Dios bipolar? El discípulo amado entendió muy bien el propósito de la venida de su maestro y lo expresó al decir: para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Una vez más, cuando Juan habla del propósito de Jesús, él no menciona a un Cristo que vino a ser molido y quebrantado por el Padre en una cruz para apaciguar con su sangre la ira de Dios sobre nosotros, sino que Juan también habla de un Cristo vencedor, o lo que es lo mismo, Juan habla de un Christus Victor. Ahora, ¿cómo Juan entendió que su maestro había venido a deshacer las obras del diablo y no a pagarle al Padre la deuda de nuestros pecados? Muy sencillo, porque eso fue lo que Jesús le enseñó a sus discípulos. De hecho, Juan es el único que registra en su evangelio la visión o el entendimiento de Jesús sobre cuál era su misión o cuál era su propósito. En Juan 12:31 Jesús dijo: ahora es el juicio de este mundo. Ahora será expulsado el príncipe de este mundo. Y la versión La Palabra dice: es ahora cuando el que tiraniza este mundo va a ser vencido. Jesús mismo entendió y enseñó que su misión era aplastarle la cabeza a la serpiente, o lo que es lo mismo, vencer al príncipe de este mundo o al tirano de este mundo, el cual no es Dios, sino Satanás. Esto concuerda con lo registrado por el profeta Isaías cuando escribe que Dios dijo: sí, al guerrero se le arrebatará el cautivo y del tirano se rescatará el botín. Contendré con los que contiendan contigo y yo mismo salvaré a tus hijos. Isaías 49:25. Satanás es el tirano de este mundo, porque su gobierno es un gobierno tirano, ya que se basa en la violencia, la manipulación, el control y el sistema de recompensa y castigo, lo cual es un gobierno completamente contrario al del reino de los cielos. Fue a ese tirano al que el hombre se dio todos sus derechos, engañados por una mentira sobre Dios. Y es de ese tirano que Jesús vino a rescatarnos y a rescatar a nuestros hijos. Sin embargo, noten que Jesús dijo: ahora es el juicio de este mundo y ahora el tirano va a ser vencido. Lo que nos deja con las preguntas: ¿qué juicio estamos esperando en la segunda venida de Cristo?
Si según Jesús, el juicio de este mundo fue en la cruz, que es el contexto de la expresión ahora, ¿y qué condena estamos esperando en un futuro para Satanás? Si según Jesús, ya Satanás fue vencido en la cruz. Ahora, sobre el mismo tema, Jesús dijo en Juan 16 del 8 al 11, mientras describía la obra de su Espíritu. Él dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. No sé si te das cuenta, pero el Espíritu nos convence de juicio porque nos asegura que el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Lo que me hace preguntarme, según Jesús, ¿de qué juicio viene a convencernos el Consolador? ¿De un juicio que Dios hará en nuestra contra o que está haciendo en este momento, según algunos creen, o el Consolador vino a convencernos de que el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado para que tengamos tranquilidad y seguridad de que Cristo es vencedor? El juicio de este mundo es para nosotros que fuimos engañados o para el príncipe de este mundo que nos engañó. Pero regresando al tema de cómo Jesús veía su misión o entendía el propósito por el cual Él vino. En cierta ocasión, en la que los fariseos acusaron a Jesús de expulsar demonios por el poder de Belcebú, Jesús le dijo esta pequeña parábola. Cuando un hombre fuerte y bien armado cuida su hacienda, sus bienes están seguros. Pero si viene otro más fuerte que él y lo vence, le quita las armas en que confiaba y reparte el botín. Lucas 11 del 21 al 22. En otras palabras, ese hombre fuerte y bien armado que siente seguridad de todo lo que posee, lo cual es este mundo y también nosotros, es Satanás. Sin embargo, el otro hombre más fuerte que vino a vencerlo y a quitarle todo lo que posee para que fuera entregado a quienes pertenecía originalmente, es Jesús. Es por eso que Juan dijo, luego, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Y es que Jesús siempre entendió que su misión o su propósito no era apaciguar la ira del Padre hacia nosotros, sino vencer a aquel que nos arrancó por medio de mentiras de los brazos de nuestro Padre. Jesús dijo, y no seré yo quien interceda ante el Padre por ustedes, pues el mismo Padre los ama. Juan 16, del 26 al 27. Y yo te pregunto, ¿por qué nuestro Padre que está en los cielos necesitaría vernos por medio de un intercesor o de un hijo completamente perfecto y obediente a Él si el Padre mismo nos ama? ¿Cómo es que el Padre tiene que mandar al Hijo para matarlo y poder perdonarnos si según Juan 3:16 la razón por la cual lo envió es precisamente porque nos ama en extremo? ¿Cuántos de ustedes que son padres necesitan ver a su hijo malcriado y rebelde por medio del hijo que es bueno y obediente? ¿Cuántos de ustedes que son padres necesitan mirar constantemente al hijo bueno y obediente para poder aceptar, amar y perdonar al hijo que es malcriado y rebelde? Pues si ustedes, que son malos, saben aceptar, amar y perdonar a sus hijos rebeldes sin la necesidad de que el hijo obediente y bueno interceda por su hermano, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos no es capaz de aceptarnos, amarnos y perdonarnos sin la necesidad de que Jesús interceda en nuestro favor o de que descargue su enojo sobre el hijo inocente? El modelo o paradigma de sustitución penal se centra exclusivamente en la teoría de que la muerte de Jesús fue un pago al castigo o la penalidad de Dios por el pecado. Pecado en el que ni tú ni yo podemos evitar participar. Ningún hombre puede pasar del nacimiento a la tumba sin pecar al menos una sola vez. El pecado es una condición en la que ni tú ni yo pedimos nacer en ella. Y es una condición de la que ninguno de nosotros podemos salvarnos. Sin embargo, es una condición por la cual, de alguna manera, se supone que debemos ser castigados. Así que, si esto no tiene sentido para ti, bienvenido al club. Porque esta es una de las preguntas más grandes o significativas que este modelo de interpretación de la muerte de Cristo no ha podido responderme hasta ahora. En cambio, el paradigma Christus Victor
toma muy en serio las afirmaciones y acusaciones del acusador y presenta la muerte y resurrección de Jesús como el medio de Dios para derrocar a ambos, tanto a las acusaciones como al acusador, según dice Apocalipsis 12:10. Mientras que en el paradigma de la sustitución penal, el propósito de la muerte de Jesús fue apaciguar a Dios, en el paradigma de Christus Victor, el propósito de la muerte y resurrección de Jesús fue derrocar y destruir las obras del diablo. Y fue así como lo expresaron los apóstoles. Por ejemplo, 1 de Juan 5:19 dice: sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. O como dice la versión La Palabra, el mundo entero está sometido al maligno. De igual manera, Pablo afirma en Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, este mundo no necesitaba un sustituto que nos quitara de encima el castigo o la ira de Dios sobre nosotros. Número 1, porque Dios nunca ha dejado de amarnos. Y número 2, porque Dios nunca ha condicionado su perdón a nada. En cambio, lo que este mundo necesitaba era un vencedor. O como dice la conocida y hermosa canción de los Heritage Singers en español, este mundo necesitaba un campeón de amor. Un campeón que venciera al adversario y dejara al descubierto sus mentiras sobre el carácter de Dios. Un campeón que no peleara con las armas de este mundo o bajo los principios de violencia del reino de las tinieblas, sino un campeón cuyo único poder radicara en su capacidad de amar incondicionalmente aún a su mayor enemigo. Y ese campeón que venció y nos enseñó que el mal se vence única y exclusivamente con el bien, según dice Romanos 12:21, es Jesucristo. Él es y será siempre el indiscutible e invencible campeón de amor. Por eso Juan aseguró: para esto ha venido el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 1 de Juan 3:8. De igual modo, Pablo, cuando dice que Dios nos dio vida en Cristo y perdonó nuestros pecados, clavando con su muerte la nota que estaba en nuestra contra, dijo: de esta manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Asimismo, Hebreos 2:14 se hace eco de un Cristo Víctor o de un Jesús que viene a ser vencedor al decir: y lo mismo que los hijos comparten una misma carne y sangre, también Jesús las compartió para poder así, con su muerte, reducir a la impotencia al que tiene poder para matar, es decir, al diablo. Finalmente, cuando Pedro le predicó a Cornelio y su familia, les dijo: ustedes saben que a Jesús de Nazaret Dios lo llenó del Espíritu Santo y de poder. Él fue por todas partes haciendo el bien y sanando a los que vivían oprimidos por el diablo. Lo pudo hacer porque Dios estaba con él. Hechos 10:38. Una vez tras vez, la Biblia va sentando bases para entender que el propósito del nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús fue aplastarle la cabeza a la serpiente. Y la cruz, el clímax de la victoria de Cristo como el campeón de amor enviado por el Padre. Y yo te pregunto, lee Lucas 13 del 10 al 16. ¿Quién dijo o qué dijo Jesús que había mantenido atada a la mujer enferma por 18 años? ¿Quién dijo Jesús que está en control de este mundo y ejerciendo su dominio de tiranía? ¿Qué te dice esto sobre la causa del sufrimiento, enfermedades y desastres naturales que provocan tanto dolor y muerte en este mundo? ¿Tiene Dios algo que ver con el dolor, el sufrimiento, las enfermedades, los desastres naturales y finalmente la muerte? ¿A quién expulsó Jesús como el causante del dolor, el sufrimiento, las enfermedades y los desastres naturales y la muerte? En adición a los textos que ya analizamos, lee Juan 8:44 y 10:10. ¿A quién ha hecho responsable la religión del dolor, el sufrimiento, las enfermedades, los desastres naturales y la muerte? ¿Has escuchado alguna vez a la religión afirmar que es Dios el que trae sobre la humanidad dolor, sufrimiento y enfermedades para darnos lecciones de vida y que aprendamos a obedecerlo?
¿Has escuchado alguna vez a la religión afirmar que epidemias como el coronavirus y desastres naturales son los juicios de Dios sobre naciones y ciudades que están en pecado y desobedecen la ley de Dios? ¿Has escuchado alguna vez a la religión decirte que Dios mató o matará en algún momento a un ser querido tuyo por amor? Estoy seguro que tu respuesta a estas preguntas fue sí. Por lo tanto, te pregunto, ¿a qué Dios adora y exalta la religión? ¿Al Dios que reveló Jesús? ¿El del cual dijo que era exactamente como Él? ¿O al Dios de este mundo, el cual es asesino desde el principio y solo viene a robar, matar y destruir? Para el bonus de esta semana vamos a analizar lo dicho en 1 de Juan 3:8. Para esto ha venido el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y la primera pregunta es, ¿de qué manera Jesús deshizo las obras del diablo con su venida? Ahora, tú no tienes que estar de acuerdo conmigo, pero yo personalmente creo que Jesús, con su nacimiento, vida, muerte y resurrección, deshizo las obras del diablo en dos maneras diferentes. Número uno, la vida y muerte de Jesús se centró en revelar el carácter del Padre en oposición a las mentiras que sobre él había propagado el enemigo o el acusador. Y número dos, la vida, muerte y resurrección de Jesús también revelaron algo muy significativo acerca de ti y de mí, que derrotaría las acusaciones del enemigo y sus reclamos sobre nosotros para siempre, cumpliéndose así lo que dijo Pablo en Colosenses 2:15, que en la cruz Jesús despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió como un espectáculo público. Como ya hemos visto en estudios anteriores, toda la misión de Satanás, así como el éxito de su gobierno sobre nosotros, ha estado basado en las mentiras que nos hizo creer desde el Edén sobre el carácter de Dios y su gobierno. Como bien dice Apocalipsis 12:9, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, ha engañado al mundo entero, incluyéndonos a ti y a mí. Por lo tanto, la primera fase del paradigma Christus Victor está centrada en que Jesús, con su nacimiento, vida, muerte y resurrección, deshizo todas esas mentiras del enemigo sobre el carácter de Dios y su gobierno. Y esto ciertamente lo hizo aún antes de su muerte. Juan 17 registra una conversación que Jesús tuvo con el Padre y en esa conversación le dijo: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Verso 4. Ahora, noten ustedes que Jesús dijo que ya había acabado la obra que el Padre le encomendó hacer. Y la pregunta sería, ¿de qué obra estaba hablando? La primera pista está cuando Jesús dice: yo te he glorificado en la tierra. Y ya hemos dicho anteriormente que glorificar siempre se utiliza en el Nuevo Testamento en el contexto de dar un buen testimonio o una buena opinión acerca de alguien. Por lo tanto, la obra que Jesús había acabado era dar un buen testimonio, la de dar un buen testimonio o una buena opinión sobre el Padre a los moradores de la tierra. ¿Por qué? Pues porque los moradores de la tierra solo teníamos la opinión mentirosa o el testimonio falso de Satanás sobre el carácter de Dios. De igual manera, Jesús volvió a confirmar cuál era esa obra terminada más adelante al decir: he manifestado tu nombre a aquellos que del mundo me diste. Verso 6. Nombre en la Biblia significa reputación o carácter. Así que Jesús le había manifestado el carácter de Dios a aquellos que caminaban con Él. Ahora, recuerden que esto fue antes de la cruz, porque en la cruz no solo le manifestó el carácter del Padre a sus discípulos, sino a todo el universo. Por lo tanto, el modelo de Christus Victor presenta a Jesús en la cruz como vencedor sobre las mentiras del diablo acerca del carácter de Dios y su gobierno. Algo que en el modelo de sustitución penal no podemos decir, sino todo lo contrario, porque este paradigma hace a las mentiras de Satanás sobre el carácter de Dios una realidad y no una falsedad. En primer lugar, porque Dios sí sería el dador de la muerte y también sería ese juez tirano e implacable cuya justicia inflexible lo llevó a matar a su propio hijo para apaciguar su ira y considerar entonces, después de ver que corriera la sangre, perdonarnos.
Ahora, la segunda fase del paradigma Christus Victor está centrada en que Jesús, en la cruz, también nos reveló algo muy significativo sobre nosotros, que derrotó las acusaciones del enemigo para siempre. Hebreos 2:14 dice: así como los hijos de una familia son de la misma carne y sangre, así también Jesús fue de carne y sangre humana, para derrotar con su muerte al que tenía poder para matar, es decir, al diablo. Y la pregunta sería, ¿cómo la muerte de Cristo derrota al que tenía poder para matarnos? ¿O cómo la muerte de Cristo logra deshacer esta segunda fase de las obras del diablo? Y la respuesta está en el mismo texto, cuando el autor de Hebreos dice: Jesús fue de carne y sangre humana. Pero lo interesante de esto es que Jesús no vino como otro hijo o como un hijo más de Adán, sino que Él vino como la nueva, la segunda o la última cabeza de la humanidad o de toda carne y sangre humana. Pablo lo llama en 1 Corintios 15:45 el postrer Adán o el último Adán. Y esto es extremadamente importante porque la Biblia nos muestra que dentro de la cultura del Antiguo Testamento existe un principio donde los antepasados y sus descendientes estaban conectados como uno solo. Por ejemplo, en Génesis 25:23, cuando Dios le habla a Rebeca sobre sus hijos, Él le dice: 2 naciones hay en tu vientre, 2 pueblos separados de tus entrañas. Ahora, nota que Dios no se refiere a los 2 niños que habían en su vientre peleando, sino a las 2 naciones que vendrían de ellos. Por lo tanto, Dios conecta a Jacob y Esaú con sus descendientes como si fueran uno, aún sin ellos tan siquiera haber nacido. Lo mismo hace el autor de Hebreos al decir: y hasta podría decirse que Leví, que ahora recibe los diezmos, en aquel tiempo los pagó por medio de Abraham. Hebreos 7:9. Noten que Leví es el bisnieto de Abraham, pero cuando Abraham da los diezmos al sacerdote Melquisedec, se considera que Leví también le pagó los diezmos. Y esto no es un argumento superficial o algo que solo el autor dice por decirlo, sino que lo utiliza como evidencia suficiente para probar que el sacerdocio de Leví está subordinado al sacerdocio de Melquisedec. Así que siguiendo este principio bíblico, podemos decir con toda seguridad que cuando Pablo dice que Jesús es el postrer o el último Adán, que sería la nueva cabeza de la humanidad, lo que está diciendo o lo que está haciendo es ligándonos o conectándonos a Él como uno solo. Es por eso que Pablo dice: porque el amor de Cristo nos impulsa, considerando esto, que uno murió por todos, por consiguiente, todos murieron. 2 Corintios 5:14. Herman Montgomery lo dice de esta manera: sea lo que sea que Dios encarnado como nuestro Adán, o sea Jesucristo, hizo, nosotros también somos vistos como que lo hicimos. De la misma manera en que Jesucristo fue una revelación viva de Dios, como un ser con un amor completamente radical, centrado en los demás y totalmente abnegado, así también Jesucristo fue una revelación viva de lo que tú y yo, o toda la humanidad, habríamos sido si no hubiéramos sido engañados en cuanto a nuestro entendimiento de Dios en el Edén. La diferencia entre Jesús y nosotros no era que Él no fuera humano, sino que era un humano con una comprensión correcta del carácter de Dios que fue siempre intacta. Fue su comprensión del carácter de su Padre lo que hizo que Él, aunque era humano, viviera una vida radicalmente abnegada y centrada en los demás, según dice Juan 5:19, hasta el punto de la muerte, incluso la muerte en una cruz. Romanos 5:18 dice: así que por la transgresión de uno solo, o sea, el primer Adán, vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno solo, o sea, Jesucristo, el segundo Adán, vino la justificación de vida a todos los hombres. La palabra justificación es en griego dikaiosis, que según el diccionario Strong significa el acto de Dios que declara a los hombres libres de culpa y aceptables para Él. Pero lo interesante es que esta palabra procede del verbo dikaiao, que significa absolución o exoneración. En otras palabras, la cruz resultó en la absolución de todos los hombres. Ahora, la absolución
no es lo mismo que el perdón. Perdón significa que eres culpable de rebelión, pero eres perdonado. Eso no es absolución. En cambio, si alguien es absuelto de los cargos que se le imputan, es porque se demuestra que no es culpable, sino inocente. Por lo tanto, se demuestra que la persona no merece castigo alguno, y aquí es donde está lo importante de todo esto, porque nuestro acusador, que nos acusa ante Dios día y noche, nos acusa de rebelión contra Dios y de seguirlo, mereciendo así compartir la misma suerte que Él. Por lo tanto, lo que Jesús probó es que sí, la humanidad se ha rebelado, pero la rebelión de la humanidad es diferente. Porque nosotros fuimos engañados por el acusador acerca del carácter de Dios. Y nos rebelamos pensando que las mentiras que nos dijo acerca de Dios son ciertas. Por lo tanto, como dijo Pablo en Colosenses 2, 14 al 15, Jesús en la cruz canceló el cargo de nuestra deuda legal. Él mostró que los cargos contra nosotros por parte de nuestro acusador eran falsos. Mostró que merecíamos la absolución en lugar del castigo que el acusador reclamaba para nosotros. Demostró también que el reclamo del acusador sobre este mundo, incluyéndonos a nosotros, no era válido. La cruz probó que la venta de este mundo y sus habitantes por parte del primer Adán al diablo se basó en una mentira. De modo que la venta se considera inválida y por ende cancelada. Por consiguiente, en la cruz, la propiedad de este mundo fue recuperada del diablo y devuelta a su legítimo dueño, Jesucristo, el segundo Adán, y toda la humanidad que ahora está en él. Así es como el paradigma de Christus Victor explica cómo Jesús deshizo con su nacimiento, vida, muerte y resurrección las obras del diablo. Hemos llegado al final del estudio de hoy y espero que en tan poco tiempo haya podido sembrar en ti la curiosidad de estudiar y entender las Escrituras por medio de un Jesús vencedor. Recuerda que el Dios de este universo se convirtió en uno como nosotros, no solo para defender nuestra inocencia, sino para enfrentar a nuestro acusador cara a cara y probarlo. Él no solo desafió el reclamo del acusador sobre nosotros, sino que ganó la victoria. Ya no somos el reclamo del enemigo. Tenemos un abogado, a Jesucristo el justo. Él es nuestro Salvador incomparable. Él es Christus Victor, Cristo el vencedor, nuestro campeón de amor. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.